Voy a presentar mi trabajo de investigación en la cual tiene como título Avance de la descentralización fiscal subnacional en el Perú y su efecto en el crecimiento económico departamental por el periodo de estudio 2009-2023. El primer contenido es la introducción. La descentralización fiscal es una estrategia promovida en muchos países para fortalecer el desarrollo económico local. La idea es que los gobiernos subnacionales, al estar más cerca de la población, pueden gestionar de manera más eficiente los recursos públicos. En países como Alemania o Canadá ha funcionado bien porque tienen instituciones sólidas y permiten que sus gobiernos subnacionales tengan una mayor autonomía fiscal. Sin embargo, en países con instituciones débiles, la descentralización ha causado problemas como corrupción o ineficiencias. En América Latina, los avances han sido desiguales. Si bien algunos países han mejorado la participación de gobiernos subnacionales en la recaudación, aún la autonomía fiscal sigue siendo limitada. Perú, avances y desafíos. En el Perú, la descentralización fiscal empezó a consolidarse a inicios del siglo XXI, con el objetivo de mejorar cómo se distribuyen los recursos entre los niveles de gobierno y promover el desarrollo regional. Sin embargo, todavía hay varios desafíos. Muchas regiones siguen dependiendo en gran parte del presupuesto central, lo que limita su autonomía para ejecutar proyectos propios. Además, existen problemas como una débil institucionalidad que ha generado casos de corrupción y mal uso de fondos públicos. También hay carencia de personal técnico especializado, lo que limita la eficacia en la formulación, planificación y ejecución de proyectos óptimos. Según el estudio de CEPLAN del año 2023, en el Perú existen grandes diferencias en la autonomía fiscal entre las provincias. De un total de 196 provincias, 124 son fiscalmente autónomas, mientras que 72 aún dependen de las transferencias del gobierno central. Las provincias que recaudan más son Arequipa, Moquegua y Cusco, lo que refleja una mejor base tributaria y capacidad de gestión. En cambio, provincias como Huancavelica y Amazonas tienen niveles bajos de recaudación, lo que limita su autonomía fiscal. Estas diferencias muestran que todavía existen fuertes desigualdades territoriales y resaltan la importancia de fortalecer la recaudación local para reducir las brechas entre provincias. En el Perú, uno de los problemas principales es la baja ejecución presupuestal, especialmente a nivel local, ya que ninguno de los 24 departamentos ha logrado ejecutar más del 90% del presupuesto público, y 8 de ellos la ejecución ni siquiera alcanza el 70%. Esto genera consecuencias importantes para los departamentos como la paralización de obras y la pérdida de oportunidades de desarrollo, es decir, menos infraestructuras nuevas, baja generación de empleo, por ende una menor competitividad regional. Objetivos. El objetivo general. El objetivo general es determinar los efectos del avance de la descentralización fiscal subnacional en el Perú sobre el crecimiento económico a nivel departamental en el periodo 2009-2023. Objetivos específicos: establecer si el avance de la descentralización fiscal ha incrementado la eficiencia del gasto público del gobierno subnacional sobre el crecimiento económico en comparación con el gasto del gobierno central. El segundo objetivo específico es establecer si el avance de la descentralización fiscal ha favorecido una distribución más eficiente de competencias recaudatorias entre el ingreso público del gobierno subnacional frente al ingreso del gobierno central en el crecimiento económico. Justificación de la investigación. Como justificación práctica, el estudio se justifica porque
Proporciona información clave para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la descentralización fiscal. Al analizar cómo la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales influye en el crecimiento económico. Teóricamente se justifica ya que la investigación contribuye al cuerpo del conocimiento en economía regional y finanzas públicas, al examinar la relación entre la descentralización fiscal y crecimiento económico. Desde un enfoque metodológico, el estudio adopta un enfoque cuantitativo de diseño longitudinal que permite analizar las variables de estudio entre 2009 al 2023. El enfoque propuesto constituye un nuevo marco metodológico para el contexto peruano, que integra modelos económicos con métodos econométricos aportando solidez al estudio del fenómeno. Revisión de literatura. Marco teórico. Autonomía, autonomía fiscal en ingresos. La autonomía en ingresos implica la capacidad de los gobiernos subnacionales para recaudar recursos propios mediante tributos, reduciendo así su dependencia del gobierno central. Además, incentiva la eficiencia y la rendición de cuentas, al establecer un vínculo directo entre la recaudación fiscal y la provisión de bienes y servicios públicos, lo que permite a los contribuyentes evaluar con mayor claridad la eficacia y el uso responsable de recursos. No obstante, la autonomía formal basada en el marco legal debe complementarse con capacidades técnicas e institucionales que permitan su aplicación efectiva, configurando así una autonomía efectiva. Un obstáculo relevante es la denominada pereza fiscal. Se presenta cuando los gobiernos subnacionales prefieren depender de transferencias en lugar de imponer tributos locales por su costo político. Superar esta situación requiere contar con marcos legales flexibles y recursos humanos capacitados. Autonomía fiscal en gastos. La autonomía en el gasto permite a los gobiernos locales planificar y ejecutar su presupuesto según sus necesidades, facilitando una mejor respuesta a la población. Esta autonomía puede ser formal cuando está reconocida por la ley o efectiva cuando cuenta con capacidades técnicas para gestionarla. Sin embargo, enfrentan desafíos como la débil gestión local y el desequilibrio fiscal vertical, que ocurre cuando tienen más responsabilidades que recursos, generando dependencia del gobierno central. Fundamentación teórica y modelo de Barr. El modelo teórico de la descentralización fiscal se apoya en autores clásicos como Thibault y Oates, que plantean que la descentralización mejora la asignación de recursos al acercar servicios a la población. La competencia entre gobiernos limita excesos y las instituciones ayudan a controlar el gasto. El modelo de Barro muestra que el crecimiento depende de equilibrar el gasto público y la inversión privada. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se refiere a cómo se organiza el espacio geográfico para un uso eficiente y sostenible, considerando factores económicos, sociales y ambientales. Es decir, el ordenamiento territorial organiza el espacio para usarlo bien y es clave porque afecta cuánto pueden recaudar los gobiernos y su desarrollo. En el Perú hay mucha fragmentación, lo que limita los ingresos fiscales. Actualmente el Perú está conformado por 24 departamentos. Convergencia regional. Además, el ordenamiento territorial se vincula con la teoría de convergencia regional, en que la conformación de nuevas regiones, las menos desarrolladas, pueden crecer más rápido y alcanzar a las más desarrolladas, siempre que existan buenas condiciones de gestión y recursos. Es decir, las regiones pobres pueden crecer más rápido y acercarse a las más ricas, pero solo si se gestiona bien el gasto y hay buenas instituciones, por lo cual formar macrorregiones ayudaría a mejorar ingresos y a un desarrollo equilibrado.
Marco referencial. Diversos estudios internacionales y nacionales como Jiménez y Afonso, Ángeles, Rosario, Gisman, muestran que la descentralización fiscal puede impulsar el crecimiento y desarrollo económico, pero sus resultados dependen de instituciones sólidas y buena gestión. En esta presentación me presentaré en los aportes de Lozano y Julio, así como lo definía, debido a que sus estudios no solo analizan la relación entre descentralización fiscal y crecimiento económico en contextos latinoamericanos, sino que además desarrollan modelos económicos ampliados a partir del enfoque de Barro. Estos marcos teóricos y econométricos han sido fundamentales para la construcción del modelo aplicado en mi investigación. Ambos estudios que sustentan esta investigación exploran cómo la descentralización fiscal influye en el crecimiento económico, pero con enfoques distintos. Lozano y Julio analizan en Colombia y usan un modelo de crecimiento endógeno basado en Barro, incorporando impuestos y dinámica intertemporal. Diferencian gasto central y subnacional y hallan que el gasto local puede ser más productivo, además de encontrar evidencia de convergencia regional. Por su parte, el estudio de Pinilla realiza un estudio en 17 países de América Latina, incluido el Perú, con un enfoque comparativo. Usan también una función de producción con Douglas, integrando la descentralización fiscal como factor productivo. Encuentran efectos positivos pero moderados sobre el crecimiento económico, destacando que la institucionalidad y la autonomía fiscal son claves. En síntesis, mientras el estudio de Lozano y Julio profundiza la dinámica intertemporal y el impacto de los impuestos, aportando un análisis más completo de cómo la descentralización afecta el crecimiento, el estudio de Pinilla adopta un enfoque más comparativo y transversal, identificando efectos positivos pero moderados de la descentralización sobre el crecimiento económico. Metodología. Tipo y diseño de investigación. La investigación adopta un enfoque cuantitativo utilizando datos numéricos y técnicas estadísticas y econométricas para analizar las relaciones entre descentralización fiscal y crecimiento económico. Fue una investigación básica y explícita, que amplió el conocimiento teórico sobre el impacto de la descentralización fiscal en el crecimiento económico departamental en el Perú, sin buscar aplicaciones inmediatas de los resultados. El diseño fue no experimental y longitudinal, observando las variables de tal como se apreciaron en los registros históricos durante el periodo 2009 y 2023, lo que permitió analizar tendencias y relaciones a lo largo del tiempo. Hipótesis de la investigación. La investigación plantea que la descentralización fiscal subnacional ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los departamentos peruanos entre 2009 y 2023, al mejorar la asignación de recursos y la autonomía regional. Asimismo, se formularon las dos hipótesis específicas. La primera hipótesis específica: el gasto subnacional ha sido más productivo para el crecimiento económico que el gasto del gobierno central. La segunda hipótesis específica: el ingreso fiscal subnacional ha tenido un mayor impacto en el crecimiento económico que el ingreso fiscal central. Población de estudio. La investigación utilizó la población completa de los 23 departamentos del Perú, excluyendo a Lima, por su condición atípica y la falta de información en Lima Metropolitana, Callao y la provincia de Lima. El criterio temporal se analizaron datos anuales correspondientes al periodo 2009 hasta el 2023, de acuerdo con la disponibilidad de información. Procedimiento: operacionalización de las variables. Para el modelo 1, las variables fueron como variable dependiente el crecimiento económico y su indicador, la tasa de crecimiento del producto per cápita.
La variable independiente es la tasa impositiva y su indicador es la proporción del PIB destinada a fines fiscales. La segunda variable independiente es el gasto público central o relativo, en la cual su indicador es la proporción del gasto central sobre el gasto total. Y por última variable independiente para este modelo es el gasto público subnacional relativo. Su indicador es la proporción del gasto subnacional sobre el gasto total. Este modelo permitió constatar la primera hipótesis específica, la cual sostiene que el gasto público subnacional posee una mayor productividad marginal sobre el crecimiento económico que el gasto ejecutado por el gobierno central. Para el segundo modelo, el crecimiento económico, la variable independiente y su indicador es el Producto Bruto Interno por trabajador. La variable independiente es el proxy capital físico y su indicador es la inversión bruta de capital fijo por trabajador. La segunda variable independiente es el ingreso público. Su indicador son los recursos fiscales captados por trabajador. La otra variable independiente es el ingreso público central relativo y su indicador es la proporción del ingreso público central sobre el ingreso público total. Y la última variable independiente es el ingreso público subnacional relativo. Su indicador es la proporción del ingreso público subnacional sobre el ingreso público total. Este segundo modelo estuvo orientado a verificar la segunda hipótesis específica que sostiene que el ingreso fiscal subnacional ejerce una mayor productividad marginal sobre el crecimiento económico departamental que el ingreso fiscal central. Para contrastar la hipótesis se aplicó una estrategia econométrica de datos panel, permitiendo capturar dinámicas regionales y controlar la heterogeneidad no observable entre departamentos. Se estimaron dos modelos econométricos que cuantifican el efecto de la centralización fiscal sobre el crecimiento económico departamental en el Perú. El análisis inició con una exploración descriptiva de las variables y continuó con la selección del modelo econométrico más adecuado. En la primera etapa de selección del modelo se evaluaron los modelos POLE, los efectos fijos y efectos aleatorios. Aplicaron pruebas estadísticas como la prueba F y Bremse-Peyon y Hausman para identificar el modelo más adecuado según la estructura de los datos. La prueba de Hausman fue clave para determinar si los efectos no observados estaban correlacionados con los regresores. Además, se consideró la posible endogeneidad de las variables explicativas mediante la prueba de Durbin-Watson, lo que podría requerir modelos dinámicos o variables instrumentales como solución metodológica. Para la segunda etapa se ve la parte de la verificación del modelo y las pruebas de robustez. Tras seleccionar el modelo adecuado, se verificaron los opuestos estadísticos mediante las pruebas de robustez. Heterocedasticidad. Se aplicaron las pruebas de Bresch, Weigand y White en caso sea necesario y se usaron errores estándar robustos. Prueba de autocorrelación. La prueba de Wheldride permitió detectar y corregir correlaciones seriales. La prueba de normalidad de residuos. Se utilizó la prueba de Jerker. Prueba de multiconalidad. Se evaluó con el BIF para evitar redundancias entre los regresores. Estas pruebas garantizaron que el modelo fuera estadísticamente válido y robusto para sustentar los resultados del estudio. Resultados. Para el primer objetivo específico se estimó el modelo 1 utilizando un data panel para evaluar el impacto del gasto público central subnacional sobre el crecimiento económico departamental. El test de Hausman indicó que el modelo de efectos fijos era el más adecuado. Los resultados muestran que el gasto subnacional tiene un efecto positivo y significativo, mientras que el gasto central no presenta significancia estadística. Esto sugiere que el gasto regional es más productivo en términos de crecimiento económico. Además, se observa que una mayor carga tributaria afecta negativamente al crecimiento,
coincidiendo con lo planteado por Barro sobre el efecto distorsionador de los impuestos. En el segundo modelo orientado al segundo objetivo, se analizó el impacto del ingreso público sobre el producto por trabajador. Nuevamente se eligió un modelo de efectos fijos. Se encontró que el ingreso subnacional tiene un impacto positivo y significativo, mientras que el ingreso central no tiene efectos significativos. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la descentralización no solo del gasto, sino también de los ingresos puede promover el desarrollo económico local, siempre que exista eficiencia institucional. Esto es coherente con la literatura reciente como Nakatani, que destaca el rol positivo de la descentralización fiscal cuando hay capacidad administrativa subnacional adecuada. Discusiones. En conjunto, los resultados de ambos modelos confirman que la descentralización fiscal ha tenido efectos positivos sobre el crecimiento económico departamental en el Perú. Estos efectos se explican en gran medida por un uso más eficiente del gasto y una mejor gestión de los ingresos fiscales a nivel subnacional. Sin embargo, la magnitud de los impactos fue moderada, lo que indica que la descentralización no basta por sí sola para garantizar el desarrollo regional. Los hallazgos refuerzan la idea de que los beneficios de la descentralización dependen de la capacidad institucional de cada región puede gestionar eficientemente sus recursos. Esto es consistente con la literatura especializada como la de Pinilla y de Nakatani, que señalan que sin instituciones sólidas, transparencia y planificación, la descentralización puede tener efectos limitados. En este sentido, los resultados ofrecen evidencia empírica útil para la formulación de políticas públicas, resaltando la necesidad de continuar fortaleciendo la autonomía fiscal subnacional, pero con mecanismos de control y mejora en la gestión pública que aseguren un impacto real en el desarrollo económico. Conclusiones. El análisis econométrico permitió concluir que la descentralización fiscal en el Perú ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los departamentos entre los años 2009 hasta el 2023. En relación con el primer objetivo específico, se observó que el gasto público subnacional ha mostrado una mayor productividad marginal sobre el crecimiento económico que el gasto ejecutado por el gobierno central. Esto resalta el valor de una descentralización bien gestionada. Asimismo, respecto al segundo objetivo, se identificó que el ingreso fiscal subnacional influye más que el ingreso central en el crecimiento regional, lo que sugiere mejorar la capacidad recaudatoria a nivel local, ya que puede favorecer el desarrollo territorial. Sin embargo, aunque los efectos fueron positivos, su magnitud fue moderada. Esto indica que la descentralización por sí sola no garantiza un desarrollo sostenido y que es clave fortalecer las instituciones locales. Finalmente, estos hallazgos respaldan la necesidad de avanzar en la descentralización fiscal, pero con reformas que aseguren eficiencia, transferencia y una distribución equitativa de los recursos. Recomendaciones. A partir de los hallazgos se formularon 6 recomendaciones clave. Primero, se recomienda fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los gobiernos subnacionales, especialmente en los departamentos con capital fiscal inicial, especialmente con los departamentos que cuentan con una menor capacidad fiscal inicial o autonomía fiscal. Esto implica promover la capacitación en planeamiento, ejecución presupuestal y evaluación de resultados. Segundo, dado el mayor impacto del gasto subnacional, es necesario profundizar la descentralización del gasto, pero con sistemas efectivos de control y rendición de cuentas para evitar ineficiencias y asegurar su impacto real. Tercero, frente a las asimetrías fiscales e institucionales, se sugiere evaluar la posibilidad de organizar macroregiones que permitan economía de escala, una mejor generación de ingresos y una mayor equidad territorial. En cuarto lugar, se aconseja fortalecer la autonomía tributaria de los gobiernos subnacionales,
con mecanismos que fomenten ingresos propios y con esquemas de transferencias compensatorias para regiones con menor capacidad fiscal. Quinto, para investigaciones futuras se propone incorporar variables institucionales y sociales como calidad de gobernanza, pobreza o desigualdad, para comprender mejor los efectos de la descentralización. Y finalmente, se, se recomienda actualizar periódicamente los estudios sobre descentralización fiscal utilizando datos recientes y métodos avanzados que respalden el diseño de mejores políticas públicas. Eso fue todo de mi presentación, de mi investigación de tesis. Muchas gracias.